Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a este podcast de las cosas que no importan del Grupo Etéreo. Hoy para hablar de deporte y entretenimiento deportivo. Como no, nuevamente con Santi. Santi, ¿cómo vas? Bien, acá contento de estar en este espacio, de hablar de lo que nos gusta en deporte y en todas sus ramificaciones, o todo lo que conecta realmente el deporte que muchos no podemos ver a primera vista. Bacano, ¿cómo así que entretenimiento deportivo? ¿Por qué no nos asentás qué es eso? Bueno, ahí es un tema bien importante, porque hay una línea delgada entre deporte y entretenimiento deportivo. Entender que cuando hablamos de entretenimiento deportivo es la masificación del deporte o de la práctica deportiva propiamente. Es decir, es un consumo a una escala mayor, es un movimiento económico y toda una estructura de economía del deporte que puede ser un podcast bien interesante para ver a futuro, que implica, por ejemplo, boletería, que implica, por ejemplo, una transmisión, que implica también un poco de lo que vendría siendo espectáculo y no solo deporte. ¿Cómo llevar la actividad deportiva al espectáculo? Es algo que uno queda como, hey, venga, ¿cómo es esta vuelta? Entonces acá a mí yo me pongo a pensar entonces lo que hacen en Estados Unidos, en el Super Bowl, que hacen un super show grande, los mejores artistas del mundo musicales van allá, en otros eventos, en los Olímpicos, hacen un evento inaugural, un evento final, están invitando artistas. ¿Eso es ya entretenimiento deportivo o sigue siendo parte de deporte? Ahí ya hablamos de entretenimiento deportivo, porque es llevarlo a la escala más allá del deporte. Podemos decir, no sé, un torneo de la NFL, ya que mencionaste el Super Bowl. Se puede jugar fútbol americano, pero cuando ya vos haces un espectáculo antes, durante y después, donde hay unos derechos de transmisión, donde hay una boletería, ¿cierto? Donde hay un consumo masivo a escala incluso internacional, ahí se nos vuelve un entretenimiento deportivo, porque no solo le estás vendiendo el partido a un público, sino que estás vendiendo una experiencia, un show. Pero muy bacano, o sea, mira que eso gusta mucho a un público que por lo general no es muy amante del deporte en sí, sino a lo que genera el deporte, a sus pasiones, a sus cosas. Entonces yo lo veo muy bien. ¿Qué implicación tiene esto en el deporte? ¿O qué implicaciones tiene el entretenimiento deportivo? Claro, cuando hablamos entonces de entretenimiento deportivo, en el podcast anterior hablábamos de derecho del deporte y derecho deportivo. Para retomar los que de pronto no vieron ese podcast, en el derecho del deporte, entonces hablamos de otras ramificaciones del derecho siendo parte de la actividad deportiva. Lo mismo pasa cuando hablamos de entretenimiento deportivo. Ya no es solo las reglas, digamos, las naturales o acordadas dentro de la disciplina, dentro de la práctica deportiva, sino que empiezan otras legislaciones a tomar fuerza y relevancia para ese espectáculo que se está vendiendo, porque partimos de que el entretenimiento deportivo se vende, cosa que no siempre pasa cuando hablamos de deporte. Ahí me parece muy interesante esa parte, se vende, hablamos de plata, economía, ¿cierto? Porque, como lo hablamos en lo anterior, el derecho deportivo protege el deporte, la competencia, la actividad deportiva, que en su significado bonito no nos importaría la plata. Pero entonces ya tú me estás diciendo que es un evento deportivo que se vende por plata. Entonces, en lo deportivo, eso tiene implicaciones. Claro que sí, desde la práctica, ¿cierto? No desde lo normativo deportivo. Es decir, bueno, ahorita vamos a ver que sí pueden tener ciertas implicaciones, no me quiero adelantar mucho porque va a ser la cereza del pastel de este podcast, pero por ejemplo sí desde lo que puede ganar una persona que practica cierto deporte. Vamos a ponerlo palabras castizas. Cuando hablamos de entretenimiento deportivo, hablamos de capitalización del deporte, es decir, de un sistema capital de consumo, ¿de qué? De oferta-demanda. Esas implicaciones que tiene, que por ejemplo, al fútbol femenino, no tener ese espectáculo que atraiga a ese consumidor, pues el salario que se le va a pagar a esa deportista es menor del que sí. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos una camiseta original de Messi? ¿Cierto? No vayamos al argentino porque se me pierde el ejemplo. Vamos al colombiano. Tenemos una camiseta original de Falcao, tenemos una camiseta original de James, de Luis Díaz, de David Ospina que vuelve a Nacional, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la camiseta original de Linda Caicedo o de la 9 del Chelsea, que ha sido la mujer más cara, ¿cierto? Bueno. Entonces, cuando hablamos en esas representaciones económicas de lo que se consume acá y lo que se consume acá, son las diferencias que hace el entretenimiento deportivo, además de los temas de legislación que acompañan esos aspectos. Es muy bacano porque, por ejemplo, uno mira el sostenimiento de los clubes deportivos en general.
Y en el fútbol específicamente no, y en otras disciplinas, pero de pronto acá en Colombia el fútbol más fuerte, hablan de los derechos televisivos, de derechos de televisión. Eso hace parte del deporte, del fútbol como tal, o del entretenimiento deportivo. ¿Qué mueve eso? A mí me parece algo cuestionable pagar por el fútbol profesional, pero hay posiciones que están de acuerdo porque hacen parte de ese sostenimiento de esos equipos y del espectáculo que se va a vender. Pero entonces a esa plata que se le está pagando, eso le ingresa a los clubes. Eso es para sostenerse o autosostenerse. Entonces, ¿qué implicación va a tener ese entretenimiento y ese pago de ese club? ¿Es importante ese pago, ese canal exclusivo de los partidos, o antes me aleja de todo un público que me puede construir eso? O sea, es uno de los cuestionamientos que yo tengo. Claro, ahí el tema es bastante complejo y creo que entramos en una camisa de 11 varas. Yo hablaba hace un tiempo con una persona y él me decía, es que el deporte no le pertenece a nadie, el deporte es el que lo practica. Está bien, y vos lo mencionaste, los clubes con los derechos televisivos tienen, como tú dices, acceso a un sostenimiento de ¿qué? Del espectáculo. Empezó la Liga Betplay, Nacional llenó y vendió abonos. ¿Por qué? En el espectáculo contrató jugadores que le sirven ¿a qué? A ese consumo de ese espectáculo. Entonces ayer el Atanasio hicieron muestra de jugadores, hubo conciertos, hubo juegos pirotécnicos, hubo tipos de las hinchadas, porque hace parte de ese show. Ahora, si pensar desde que un canal privado se tenga que pagar para su consumo, yo siento que es muy complejo, en sentido de que eso va a evitar que otras personas accedan a ese servicio futbolero, ¿cierto? Igual que otras disciplinas. A la larga, quien tenga la capacidad de pagar es quien lo va a ver. Ahora, si nosotros miramos la proyección del deporte a nivel internacional, alguien en España no va a ir a pagar un canal privado colombiano para ver el deporte colombiano. Eso no sucede. Entonces, de cierto modo, estamos cohibiendo que otras personas accedan a consumir ese producto nuestro, como es en este caso el fútbol, pero también otras dinámicas, porque estos canales no solo son para fútbol. Estos canales también hay basquetbol, hay voleibol, ¿cierto? Hay deporte aficionado, ciclismo. Dinámica deportiva. Y ahí me nace también una duda, y es la influencia que vos hablabas de la marca, de la imagen. ¿Cómo es la imagen en el deporte? Y me surge una pregunta desde el conocimiento vasto que le tienes, ¿cómo se ve la propiedad intelectual en el deporte? ¿Cómo se logra visualizar eso inclusive en el entretenimiento deportivo o en el deporte como tal? Claro, mira, dentro de la estructura del entretenimiento deportivo, desde lo legal, vamos a encontrar que la relación más importante es el tema de la legislación comercial. Sí, porque como lo vimos ahorita, se está vendiendo un producto y ahí es donde se vuelve entretenimiento deportivo. Código de comercio colombiano. Exacto. Y en su efecto a nivel internacional. Okay. ¿Cierto? Luego, como es deporte y no se puede quitar ese aspecto deportivo, después de lo comercial viene, digamos, la normatividad específica del deporte, ¿cierto? Y conexo a ella viene la normatividad laboral. Eso es importante porque los clubes tienen relaciones laborales con todas las personas que hacen parte de esa institución, como institución, no como deporte. Otro aspecto importante. Y luego viene cuando se hacen esas contrataciones con otras entidades, que es lo que llamamos derecho de imagen, por un lado, que es la autorización para la transmisión deportiva, ¿cierto? Pero por otro lado llega el tema de propiedad intelectual. Cuando hablamos entonces de propiedad intelectual, estamos hablando de una relación de autorización específicamente de los derechos de autor, para que se me entienda bien claro. La WWE, o sea, sí, la lucha libre de Estados Unidos, que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida consumimos. Y jugamos. Total. Sí, bacano. Ellos se llaman entretenimiento deportivo literal. Sí, ellos están muy bien marcados. Exacto, o sea, ellos dicen entretenimiento deportivo WWE. Ahora, ellos sacan videojuegos, sacan camisas y películas. Todo. Cuando, creo que fue en el 2012, me disculpan si el año está errado, ellos iban a sacar un videojuego. Y uno de los luchadores tiene unos tatuajes. Cuando están haciendo la digitalización del personaje, claro, todos, pero estoy hablando de un específico que no lo quiero nombrar para evitar también caer en estos temas de derechos de autor. Cuando están haciendo la digitalización del personaje, le hicieron sus tatuajes. El tatuador demandó a la compañía y ganó. Porque es que el diseño de los tatuajes es propiedad intelectual del tatuador, no del luchador. Y como no le pidieron autorización, entonces ganó, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque es que hace parte dentro de toda esa estructura gigante que se vuelve el entretenimiento deportivo, porque es una bola de nieve. Exacto. Entonces empiezan esas dinámicas de que yo autorizo que este use, ¿para qué? Para poder vender el producto, porque hablamos de que el entretenimiento deportivo es para vender. ¿Vender qué? El deporte. Porque al final y al cabo, y al final de todo, lo que me importa es el deporte. Este fue otro capítulo de las cosas que me importan, parte 1.